ATLS o PH-ATLS sería la atención prehospitalar, ¿verdad? Donde enfatiza, por ejemplo, la X que antecede al ABCDE tradicional. Pero en la evaluación hospitalar propiamente dicha vale la secuencia tradicional. ¿Okay? Hablamos del triaje y la evaluación primaria. Creo que llegamos en vía aérea solamente, ¿verdad? Vía aérea y estabilización de la columna cervical. Definimos lo que es una vía aérea definitiva y en base a eso tenemos que saber reconocer cuáles son vías aéreas definitivas y cuáles son consideradas vías aéreas transitorias. La orotraqueal es la más utilizada en la práctica médica. También existe una nasotraqueal muy poco utilizada, tiene indicaciones puntuales y sobre todo, y lo que más se pregunta, está contraindicado cuando existe alguna sospecha de fractura de base de cráneo, ¿cierto? Luego están las vías aéreas quirúrgicas, que son una alternativa cuando por alguna razón no será posible la intubación orotraqueal. ¿Sí? Máximo intento de 3 intubaciones orotraqueales es lo que recomienda la Sociedad Americana de Anestesiología. No se logró intubar, partimos a la vía aérea quirúrgica. Existe importante afectación anatómica del macizo facial, partimos a la vía aérea quirúrgica. ¿Sí? El requisito indispensable, mandatorio, para intentar una intubación orotraqueal es la posibilidad de visualizar las cuerdas vocales. Si no se ve las cuerdas vocales, entonces estamos tratando de intubar a ciegas. La punción cricotiroidea es transitoria, es una, vamos a decir así, una vía de emergencia para ventilar mínimamente, aunque sea al paciente, hasta una vía aérea definitiva. De esto ya hablamos, ¿verdad? Los signos de sospecha de fractura de base de cráneo. Las variables para tener en cuenta la decisión de cuál tipo de vía aérea utilizar. Las indicaciones de vía aérea definitiva, siendo la apnea la principal indicación. ¿Será? Ahí no comenzó a PC. Ah, ¿no? Entonces estoy confundiendo con el otro. ¿Triaje? Sí. Ahí la Ah, bueno. Avancé un poco más yo. Bueno, entonces el ABCDE es la secuencia clásica que alguna vez seguramente ya escucharon hablar y cualquiera hoy puede decir cuáles son los pilares de cada letra, ¿verdad? Siendo la letra A la vía aérea, ¿verdad? Específicamente haciendo énfasis en la permeabilidad de vía aérea. Y no se olviden también de algo muy importante en esta letra A, que es la estabilización adecuada de la columna cervical. Ambos pilares de la letra A son de igual importancia. Imagínense conmigo, muchas veces nos olvidamos de mencionar o de recordar la estabilización de la columna cervical. Y esta es tal vez más importante aún. Una persona que tiene una fractura a nivel de la columna cervical puede morir rápidamente. En principio, todo paciente víctima de politraumatismo, tenemos que pensar la posibilidad de que tenga fracturada, por ejemplo, la primera vértebra cervical o la segunda vértebra cervical. Tal vez esa fractura todavía está estable, pero cualquier movimiento mínimo que el paciente realice de manera inadecuada, esa fractura se desplaza, los fragmentos óseos terminan cruzándose, ¿verdad? Y uno de esos fragmentos puede terminar lacerando la médula espinal. Entonces ese es el riesgo de una eventual fractura de la columna cervical. Y el paciente va a morir por una lesión de la médula espinal alta, a ese nivel, un paro cardiorrespiratorio. Entonces ese es el primer punto. Vía aérea asociado a adecuada estabilización de la columna cervical. B hace referencia a ventilación, ¿verdad? Si bien la letra no es la misma, ¿verdad? Pero nos hace recordar. B, ventilación. Diferencia interesante entre el A y el B. A, vía aérea. A veces confundimos. Vía aérea parece lo mismo que ventilación, ¿verdad? Entonces métanse esto de manera práctica. Vía aérea es un concepto anatómico. Hace referencia a la integridad anatómica de la vía aérea. Permeabilidad, ¿cierto? O continuidad de la vía aérea. Y ventilación es un
concepto más fisiológico. Nos va a hacer recordar un poco de la fisiología del aparato respiratorio. ¿Alguien me puede recordar rápidamente cuál es la función del aparato respiratorio? Fisiología del aparato respiratorio. ¿Cómo se llama el proceso de intercambio gaseoso? Hematosis. Hematosis, todos conocen eso, ¿verdad? El oxígeno que inhalamos llega hasta los alvéolos y debe ser transportado a la sangre, y el CO2 depurado. Esa es la hematosis, ¿verdad? Entonces la ventilación es un fenómeno donde lo que se altera es ese fenómeno fisiológico. Puede estar permeable la vía aérea, está entrando oxígeno, pero por alguna razón no está ocurriendo el intercambio gaseoso. Por eso les digo, es un fenómeno fisiológico. Vamos a buscar situaciones fisiopatológicas que están alterando la ventilación. ¿Sí? C, de circulación, control de la hemorragia, control hemodinámico, como quieran llamarlo. ¿Sí? D, de disfunción o discapacidad neurológica. Esto va a través de la evaluación mediante la escala de Glasgow. Y hoy día también la evaluación de las pupilas. 2 puntos para este punto D, la discapacidad o déficit neurológico. Y la letra E, de exposición. El paciente politraumatizado debe ser adecuadamente expuesto, debe ser completamente expuesto para buscar lesiones que pueden pasar ocultas. Muy comúnmente eso pasa en el dorso, en la espalda, en la región perineal. A veces nos olvidamos de buscar lesiones ocultas. Y en este punto es muy importante tener algunas medidas para evitar que el paciente desarrolle hipotermia, porque eso es rápidamente mortal también, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primeramente de la vía aérea. Ya dijimos que es un fenómeno anatómico que hace referencia a la permeabilidad anatómica de la vía aérea, que haya flujo aéreo a través de las vías aéreas. Hay que considerar que todo paciente víctima de trauma, como ya dijimos, es un paciente potencial portador de una fractura de la columna cervical. Y sobre todo vamos a pensar eso si el paciente tiene estas características, ¿verdad? Con más énfasis. El paciente está inconsciente, el paciente no está hablando, tiene algún tipo de lesión o herida, hematoma, tumefacción o simplemente dolor importante por encima del nivel de las clavículas. Eso también con mucho más énfasis me tiene que hacer pensar en la posibilidad de una lesión de la columna cervical. O está inestable hemodinámicamente sin que exista una causa que justifique eso. ¿Verdad? Un paciente que está con hipotensión marcada generalmente tiene como un mecanismo compensatorio la taquicardia, ¿verdad? Y ahí es donde recordamos aquel concepto que habíamos hablado en el quinto semestre. ¿Recuerdan lo que es el shock? María Eduarda, ¿te acordás lo que es el shock? ¿Cómo puedes definir el shock? Cuando decimos este paciente está chocado, ¿qué estamos diciendo? ¿Lo que dijiste? Disminuye la perfusión tisular. En otras palabras, la sangre no está llegando a los tejidos periféricos por alguna razón. ¿Qué es lo que puede estar fallando? Diversos puntos. Por ejemplo, la bomba cardíaca. El paciente sufrió un infarto del miocardio, la bomba cardíaca no funciona, está chocado. Sería un shock cardiogénico, ¿verdad? El paciente está sangrando muchísimo, lesionó la arteria femoral, de los 4.800 ml o casi 5.000, está perdiendo rápidamente volemia, no llega sangre a los tejidos periféricos, hipotensión, taquicardia, está chocado. Shock hipovolémico en ese caso, ¿verdad? ¿Conocen algún otro tipo de shock? Shock séptico, la principal causa de muerte en las unidades de terapia intensiva en todo el mundo, ¿verdad? Cuando la causa del shock es por un proceso infeccioso. ¿Otros tipos de shock? Anafiláctico, ¿verdad? Una reacción de hipersensibilidad relacionada a algún tipo de alergeno, ¿verdad? Que el paciente tiene una hipersensibilidad a eso, picaduras de insectos, alimentos, también puede generar un shock. Lo que quiero que recuerden siempre es que cuando hablamos de shock, el concepto que dijo María Eduarda, pero generalmente hay hipotensión y taquicardia, en la gran mayoría de las veces, excepto en el shock neurogénico.
Shock neurogénico en el contexto de un paciente politraumatizado es un paciente que tiene una lesión medular. ¿Sí? Si hay lesión medular, el paciente también desarrolla hipotensión por una vasoplejía generalizada. ¿Verdad? Si hay una vasoplejía, vasodilatación, eso genera hipotensión. Pero aquí está la excepción. En este paciente con shock neurogénico no se activa ese mecanismo compensatorio de taquicardia. Entonces aquí hay algo un poco paradójico. El paciente está con hipotensión marcada, pero en vez de tener taquicardia está bradicárdico. ¿En qué tipo de shock voy a pensar entonces? Neurogénico. El único que tiene esa combinación, hipotensión más bradicardia. El resto de los tipos de shock que van a hablar seguramente de manera bien profunda en medicina interna, la doctora Zumi, medicina crítica, van a tener hipotensión más taquicardia. Todo depende también del estado de normotensión del paciente. Un paciente que es hipertenso, imagínense un paciente hipertenso que está acostumbrado con cifras tensionales altas, puede estar chocado con cifras consideradas normales. ¿Se entiende eso, verdad? Para ese paciente es bajo, ya es hipotenso, ¿verdad? Bueno, entonces por eso aquí en columna cervical nos dice un paciente que está inestable hemodinámicamente, con esa combinación hipotensión y bradicardia, tengo que pensar en una fractura de la columna cervical con lesión medular. ¿Sí? ¿Qué conductas voy a hacer cuando yo estoy valorando a un paciente politraumatizado? Vamos a suponer el miembro del equipo que está valorando a ese paciente, que se va a encargar de la vía aérea y se va a encargar de la columna cervical, tiene que realizar estas maniobras, ¿verdad? Posicionar la cabeza en forma neutra, en posición neutra, ¿verdad? Manualmente, para evitar que tenga movimientos que puedan desplazar una fractura que hasta ese momento está estable. Y ya colocar el collar cervical, el famoso collar de tipo Filadelfia. ¿Conocen ustedes el collar de Filadelfia? Seguramente en las clases de simulación, en las prácticas de simulación vieron o van a ver. Y tienen que practicar con sus instructores a colocar ese collar cervical. Ya he visto varios memes incluso, ¿verdad? De cómo colocar, o mejor dicho, cómo no colocar un collar cervical, ¿verdad? Algunos modelos tienen algunos orificios que no son para la fosa nasal ni para el ojo. Entonces por eso le digo, parece fácil a veces mirar un collar cervical, pero en el momento no es fácil colocar. Y hay que colocar adecuadamente, ¿sí? Pero aún así el collar cervical solamente no es suficiente para lograr una completa estabilización de la columna cervical. Con el collar cervical adecuadamente colocado, todavía el paciente puede realizar mínimos movimientos de flexión, de rotación, que aunque sean mínimos, puede terminar desplazando, inestabilizando una fractura también. Por eso hay que también colocar estabilizadores laterales o coxins laterais en portugués. Otro elemento necesario también para lograr una adecuada estabilización de la columna cervical. Y el tercer elemento, para colocar ahí tres elementos, es la plancha rígida de transporte, que no solamente estabiliza la columna cervical, sino toda la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de adecuada estabilización de la columna cervical, son tres herramientas: collar cervical, estabilizadores laterales y la plancha rígida de transporte. Sobre todo para la atención prehospitalar o el traslado del paciente, eso es fundamental. En algunos casos es necesario elevar el mentón, ¿verdad? Realizar una tracción de la mandíbula para mejorar el ángulo de entrada del flujo aéreo y de esa manera estar permeable la vía aérea, ¿verdad? ¿Qué más voy a hacer ahí con el paciente? Imagínense la evaluación del paciente de vía aérea. Tengo que valorar su boca, sus fauces, ¿verdad? Sus fosas nasales, si hay sangre, si hay coágulo, eso se tiene que aspirar. Si hay algún cuerpo extraño visible, a veces el propio paladar del paciente está ahí obstaculizando la entrada de aire, eso se tiene que retirar, inspeccionar, ¿sí? De manera frecuente, porque el paciente va formando nuevos coágulos, ¿verdad? Si tiene alguna lesión en la boca, en la faringe, se aspira y después de un tiempo vuelve a formar un coágulo, hay que ir monitorizando eso.
Y esto también, todo paciente politraumatizado tiene que recibir oxigenación mediante una máscara facial. ¿Saben lo que es una máscara facial? ¿Verdad? Una máscara que se adapta a la boca y a las fosas nasales, más o menos de esta manera. Porque está la cánula nasal, que solamente oxigena las fosas nasales. Es diferente la cantidad de flujo de oxígeno que se administra por cada una de estas vías. En el politraumatismo el protocolo es máscara facial a un flujo de 10 litros por minuto, alto flujo. Anoten eso porque es importante, eso es el protocolo. Terminé mi evaluación de vía aérea, estabilicé la columna cervical, coloco oxigenación con mascarilla facial a un flujo de 10 litros por minuto. No por cánula nasal. Y ahí está el concepto de vía aérea definitiva, que el propio ATLS nos coloca este concepto que es muy utilizado, muy valorado, ¿sí? Si el paciente tiene comprometida la permeabilidad de la vía aérea, y hay un dato muy importante, ¿eh? ¿Cómo yo puedo saber rápidamente, bien rápidamente, al mirar al paciente, ya puedo sospechar altamente que la vía aérea está comprometida? ¿Perdón? No, la cianosis puede tardar incluso en aparecer. Algo más simple todavía. Fíjense conmigo. Si el paciente habla, el paciente que está hablando no tiene comprometida la vía aérea, porque ustedes saben que para que salga la voz, ¿verdad? Tiene que haber flujo de aire haciendo vibrar a las cuerdas vocales. El paciente que está hablando probablemente no tiene alterada la permeabilidad de la vía aérea. Ahora lo que me va a preocupar es aquel paciente que no consigue hablar, está despierto, tratando de hablar muchas veces, pero no sale la voz. Y ahí sí después aparece signos de dificultad respiratoria, comienza a aparecer cianosis, ¿verdad? Entonces ese es un dato práctico. Y ahí yo tengo que decidir, este paciente tiene permeable la vía aérea, coloco máscara facial y quedo ahí monitorizando. Ahora, si el paciente no está hablando, no está respirando, tiene comprometida la vía aérea, entonces tengo que crear una vía aérea definitiva a ese paciente. Ese es el concepto, ¿verdad? ¿Y qué es una vía aérea definitiva? Cualquier forma de acceso endotraqueal, ¿sí?, que tenga un balón insuflable, un balonete, si quieren decirlo en portugués, que sea una forma, que tenga un mecanismo de fijación adecuado y que a su vez esté conectado con un sistema de ventilación con mezcla enriquecida de oxígeno. Ese es el concepto y el mejor ejemplo y el más utilizado de hecho de vía aérea definitiva es la intubación orotraqueal. Fíjense en la imagen, cumple todo lo que el concepto nos dice. Orotraqueal, la IOT. Todos tienen que practicar la intubación. Tienen la obligación de salir formados como médicos manejando la técnica de intubación. No puede ser que un médico salga formado sin saber intubar. ¿Okay? Existe una técnica de intubación, seguramente en la clase de taller alguna vez hablaron o van a hablar. Si no, ustedes mismos pueden buscar en internet, es muy sencillo, pero tienen que saber la técnica. Para que tengan idea, el requisito indispensable para poder intubar es visualizar las cuerdas vocales. Y ahí entre las cuerdas vocales se introduce el tubo. Vamos a ver después en las imágenes. Fíjense, el orotraqueal. Se introduce el tubo por la boca. El tubo llega hasta la luz endotraqueal, cumpliendo ahí nuestro concepto. Este tubo endotraqueal tiene un balón insuflable, así como la sonda vesical de Foley. ¿Ya vieron aquella sonda de Foley que se insufla y se insufla un balón en su extremo para que pueda quedar estable, ¿verdad? Y lo mismo también aquí en la tráquea. Eso le da estabilidad, le da una fijación y también ese balón queda herméticamente en la luz traqueal, ¿verdad?, impidiendo que haya fugas aéreas por un lado y lo más importante también, impidiendo que haya broncoaspiración, que el contenido gástrico y del esófago pueda venir a pasar hacia las vías respiratorias inferiores. Esa es una de las principales también
Una de las principales indicaciones también de la propia intubación es cuando el paciente con politraumatismo va deteriorando su nivel de conciencia. Aquella escala de 15 va bajando a 13, 10, 8. El paciente con una escala menor a 8 ya está en coma, ya pierde sus reflejos de tos, por ejemplo, y puede fácilmente broncoaspirar. Una intubación protege contra la broncoaspiración. ¿Qué va a pasar si el contenido gástrico, ácido y esofágico terminan pasando hacia los pulmones? Una neumonía química gravísima, bilateral. Puede morir el paciente simplemente porque broncoaspiró. Imagínense, ni siquiera por su politraumatismo, sino que porque broncoaspiró. ¿Sí? Entonces, ese es un dato muy importante. Es un criterio para que yo diga, esta es una vía aérea definitiva. Tiene también un sistema de fijación externo, este tubo acá no se ve en la imagen, y a su vez esto es para insuflar este pequeño cap es para insuflar el balón, ¿sí? Y tiene también una posibilidad de conectarlo a un sistema de ventilación. Ese sistema de ventilación es, por ejemplo, el famoso bambú o directamente a una máquina de ventilación mecánica. ¿Verdad? Aquella máquina de anestesia, ya vieron en el quirófano, el paciente está conectado a la máquina de anestesia, es el respirador, que tiene un ciclador, donde se programa ahí toda la frecuencia y toda la mecánica pulmonar que se requiere. Y lo mismo en la terapia intensiva, el paciente está conectado a un respirador mecánico. Ese respirador mecánico tiene un sistema de mezcla enriquecida de oxígeno. Puede programar ahí el porcentaje de oxígeno que yo quiero pasar al paciente, el FiO2, ¿verdad? ¿Cuánto es el FiO2 normalmente que respiramos? Un dato muy importante que tienen que manejar. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno en aire ambiental? 21%. ¿Verdad? Ese es el FiO2 normal, sin oxigenación. Entonces, en la máquina ahí de la anestesia o de la terapia, el terapista puede aumentar, puede colocar un FiO2 al 50%, porque el paciente así lo requiere. O puede colocar al 100% porque el paciente así lo requiere, dependiendo de los parámetros ventilatorios, ¿verdad? Bueno, entonces por eso, vuelvo a repetir, la forma más utilizada, sobre todo en trauma, de vía aérea definitiva es la intubación orotraqueal, que tienen que aprender a hacer. Ahora es el momento, en su práctica con sus instructores, pídanle eso, vamos a practicar intubación, ¿verdad? Sí, en el grupo siempre hay un voluntario para ser intubado. Mentira, eso no hay. Para eso están los muñecos, ¿verdad? Están los muñecos y en el hospital, si acompañan algunas guardias, sobre todo en clínica médica, siempre hay, ¿verdad? Lastimosamente hay óbitos. Y ahí es el momento donde el estudiante de medicina tiene que aprovechar. Después de una reanimación, participar de una reanimación, ¿verdad? Y con todo el respeto obviamente al paciente fallecido y a los familiares, ¿verdad? Muchas veces es el momento donde nosotros practicamos ahí para intubar. Otro ambiente muy importante, muy favorable para aprender a intubar en el quirófano, con el anestesiólogo ahí al lado. El paciente está sedado, con medicaciones, y ahí es donde aprovechamos para mirar primeramente, el anestesiólogo les va a mostrar y ahí pueden llegar a tener la oportunidad de intubar con mucha tranquilidad y seguridad, porque está ahí un especialista en vía aérea dándole un apoyo, un soporte, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Desde el primer día de clase les dije, este año aprovechen y entren más en quirófano, vayan en quirófano con sus instructores y entren en quirófano, traten de ser amables con las enfermeras, con los anestesiólogos, porque es que se ríe. Eso es normal, si de repente alguien tuvo alguna experiencia con alguna enfermería o algo, eso es normal en quirófano, ¿verdad? Yo ya fui expulsado de quirófano varias veces, entonces de a poco uno va ganando la confianza. A veces lleven un pedacito de torta, un chocolatito y eso ya gana la confianza ahí del personal, ¿verdad? Este año tienen que aprovechar. Después de este semestre, mejor dicho, ya van a verse en el internado, ¿eh? Y sería muy penoso llegar en el internado sin ninguna noción del ambiente quirúrgico. Era penoso y además frustrante. Yo veo eso porque ustedes tienen la oportunidad de entrar en quirófano porque sus instructores son del hospital. Yo veo muchos internos de otras universidades, llegan, ¿verdad?, a su 5.º año en el internado, nunca antes entraban en quirófano, son internos de cirugía, pero tienen temor
a cualquier movimiento en el quirófano, ¿verdad? Es normal eso, pero ahora pasen por esa etapa. Ahora pasen por ese temor a contaminar de la enfermera, tener un temblor ahí. Ahora es el momento que tienen que superar esa etapa, porque como internos, cuando tengan la oportunidad de ayudar, de operar muchas veces, no van a llegar a esa etapa si no vencen esta etapa de hielo ahora, ¿verdad? Vayan a mirar en quirófano, tengan noción de lo que se puede tocar, de lo que no se puede tocar, ¿verdad? De qué se puede contaminar o qué no se puede contaminar, ¿sí? Allí están las modalidades de intubación o de vía aérea definitiva, mejor dicho, ¿sí? Aquí está la primera que ya hablamos, ¿verdad? La orotraqueal. No es fácil intubar, ¿eh? Ni en el muñeco es fácil intubar. ¿Alguien ya intentó intubar en el muñeco o ya intubó? No es fácil, ¿verdad? Lo más habitual es que al intentar intubar se vaya a dónde? Al esófago, ¿verdad? Parece que está todo bien, pero metemos el tubo, insuflamos, hacemos la prueba ahí y se va en el esófago. Escuchamos ahí el epigastrio del paciente, estamos cargando el estómago. En el muñeco es así y más aún también en la vida real es así. No es fácil intubar. Imagínense en una situación de politraumatismo, ahí en la urgencia, con una adrenalina, en el momento, el paciente a veces está en estado etílico, está excitado por su estado neurológico alterado, ¿verdad? El familiar ahí está presionando, entonces tienen que tomar muy en serio la intubación. Ya les dije que hay una recomendación clásica de máximo 3 intentos de intubación. Porque si yo solamente voy intento, voy lesionando ahí la epiglotis, se edematiza eso y eso termina cerrando herméticamente el acceso a la vía aérea. Entonces, para evitar eso, máximo 3 intentos. Otro detalle importante, muy utilizado por los anestesiólogos, una escala de valoración de predicción de que la intubación va a ser dificultosa, ¿sí? Una escala predictiva de una vía aérea difícil, así se llama, ¿verdad? Anoten un poco, ustedes van a después buscar en internet la escala de Malampati se llama, ¿sí? Escala de Malampati, Malampati 1, 2, 3, 4, 5, por una serie de parámetros anatómicos, como por ejemplo la apertura bucal. Ustedes ya se dieron cuenta de repente, entre ustedes, eso sí pueden practicar en ustedes. Abran un poco la boca de su compañero. En algunos casos no se ve absolutamente nada, se ve ahí la dentadura, el paladar duro y hasta ahí. Otros pacientes abren la boca, se ve hasta el esófago más o menos, se ve, ¿verdad? Es diferente la anatomía de la estructura nasofaríngea de cada paciente. Entonces uno de los parámetros es eso, la visualización de la úvula, la famosa campanilla ahí de la faringe, ¿verdad? La distancia entre el mentón y la escotadura yugular. Esos parámetros así que el anestesiólogo ahí cuando el paciente está entrando en quirófano ya va mirando y se da cuenta que es un paciente con un cuello muy corto, obeso, ¿verdad? Opa, esta intubación va a ser difícil. Malampati 4. Entonces, ¿qué va a hacer el anestesiólogo? Ya tiene herramientas que le pueden ayudar para intubar de manera oportuna, ¿verdad? Y ahí enseguida vamos a hablar de cuáles son esas herramientas para una intubación difícil. Voy a citar algunos. La videolaringoscopía. La videolaringoscopía es, ustedes conocen el laringoscopio, ¿verdad? El instrumento clásico que se utiliza para intubar. Y la videolaringoscopía es algo muy similar a eso, pero que tiene acoplada una fibra óptica que puede mostrar la imagen en un monitor pequeño, un monitor gigante, como sea el modelo de ese videolaringoscopio. En el hospital siempre hay, en quirófano, en terapia, ¿sí? La visualización óptica, después les voy a mostrar. Otra herramienta, una guía metálica. Se introduce una guía metálica dentro del tubo para tener un mayor control de la flexibilidad de ese tubo, ¿verdad? El boogie es otro similar, así como suena, boogie. Y también existen otras herramientas auxiliares para un paciente con vía aérea difícil que después les voy a mostrar. Pueden ver aquí también que existe la posibilidad de una intubación nasotraqueal. Tal vez nunca escucharon hablar de eso y les parece medio chocante. ¿Cómo así intubación nasotraqueal? Introducir un tubo
por las fosas nasales hasta la tráquea. Existe, pero es muy poco utilizado en la práctica, sobre todo en trauma. No es una vía de elección. Tiene indicaciones bien puntuales. Requiere, por ejemplo, que el paciente esté despierto, que esté vigil, porque va a tener una colaboración activa durante la instalación. Ya colocaron sonda nasogástrica. Sim. ¿Ya? Pessoalmente não, no boneco, né? El muñeco por lo menos sí. Y en sus prácticas también tiene que acompañar o hacer en algunos pacientes, ¿verdad? Cuando hagan en un paciente van a ver que es muy importante la colaboración del paciente. Si el paciente no colabora, primero tiene que aceptar y segundo tiene que colaborar, ¿verdad? Una técnica práctica, les voy a tirar un secreto ahí. Tengan un vasito de agua ahí por cerca, ¿verdad? Cuando van a colocar una sonda nasogástrica. Y le piden al paciente que vaya tomando pequeños sorbitos. Con cada deglución de ese sorbo, vaya introduciendo un poco más la sondita. Eso ayuda y facilita el pasaje de la sonda nasogástrica, ¿verdad? O la propia saliva, o el propio movimiento de deglución, ¿verdad? Hay que tragar, le dicen al paciente, y van introduciendo la sonda nasogástrica, ¿verdad? Es práctica, tienen que hacer, no hay de otra, ¿eh? Y también en la intubación nasotraqueal se requiere una participación activa del paciente, algo muy similar a lo que dijimos con la sonda. El paciente tiene que realizar inspiraciones profundas a medida que vamos introduciendo el tubo nasotraqueal. Y lógicamente que es más difícil. Yo nunca realicé una intubación nasotraqueal. He visto en una oportunidad en la residencia y no es fácil. Si la orotraqueal no es fácil, la nasotraqueal es más difícil aún, ¿verdad? Pero no es esa la principal limitación en trauma o la principal pregunta en trauma. Para eso tenemos que recordar un poco anatomía, ¿verdad? ¿A quién le gustaba anatomía de los huesos del cráneo? Una de las materias favoritas, ¿verdad? ¿Recuerdan cuáles son los huesos de la base del cráneo? Bien aquí en la base. El esfenoides, etmoides, ¿verdad? Una porción transversal del propio frontal, la porción transversal del occipital también y el temporal, ¿verdad? Particularmente el etmoides, ¿recuerdan el etmoides? Un pequeño hueso que tiene así dos láminas cruzadas, ¿verdad? La lámina transversal y la lámina vertical, ¿cierto? Esa lámina transversal es muy delgada, casi transparente, y para variar tiene múltiples perforaciones de las ramas del nervio olfatorio. ¿Y cómo se le llama también a esa lámina transversal? Lámina cribosa o cribiforme, porque está acribillada por varios orificios, ¿verdad? Casualmente el etmoides, la lámina transversal, es parte del techo de la fosa nasal. Otro capítulo de anatomía era la fosa nasal. ¿Cuáles son los huesos que forman la fosa nasal? Uno de los que forma el techo de la fosa nasal es la lámina cribosa del etmoides. Ahora bien, cuando un paciente politraumatizado tiene algunos signos de sospecha de fractura de base de cráneo, ¿cuándo yo voy a sospechar que un paciente tiene fractura de base de cráneo? El signal de Battle. ¿Saben lo que es el signal de Battle? Hematoma retroauricular, aquí en la apófisis mastoide, hematoma mastoideo, perfecto. Después, signo de Guaxiní o de mapache, ¿qué sería eso? Un hematoma periorbital bilateral, ¿cierto? Bilateral, ya he visto en un examen una vez, hematoma periorbitario de un solo lado, y eso puede ser una fractura de la órbita. Pero cuando es bilateral es muy característico de fractura de base de cráneo, ¿verdad? ¿Qué más? Por la nariz o por el oído, ¿cierto? Rinorragia, otorragia o simplemente sangrado, otorragia y rinorragia, ¿verdad? Perfecto. Cuando tengo alguno de estos signos, entonces tengo que sospechar que el paciente tiene fractura de la base de cráneo, de alguno de los huesos de la base de cráneo. Como el etmoides, ya dijimos, es tan delgado la lámina cribiforme, probablemente el etmoides siempre está involucrado cuando hay fractura de base de cráneo. Ahora imagínense ustedes, van a colocar
una sonda nasogástrica a un paciente con fractura de base del cráneo, ¿qué puede pasar en la sonda nasogástrica? En lugar de pasar por la anatomía gastroesofágica, ¿verdad?, podemos estar introduciendo iatrogénicamente la sonda a través de la fractura directamente a la cavidad craneal. Iatrogenia, lesión directa del sistema nervioso central, puede morir el paciente. Y lo mismo es válido también para la intubación nasotraqueal. Esa es la principal limitación de intentar un abordaje nasotraqueal cuando hay sospecha de fractura de base del cráneo, totalmente contraindicado. ¿Okay? Ahora bien, por alguna razón no logré una vía aérea definitiva habitual. ¿Qué significa por alguna razón? 3 veces ya intenté la intubación orotraqueal, no conseguí intubar por alguna razón, ya sea por falta de herramientas auxiliares para una vía aérea dificultosa, porque no fue mi día de suerte y técnicamente no conseguí intubar, o el paciente tiene una fractura importante del macizo facial que alteró toda la anatomía, no hay caso, no puedo ver, la anatomía está alterada. Por eso les digo, por alguna razón no conseguí intubar al paciente, entonces partimos a la vía aérea quirúrgica. ¿Y cuáles son las modalidades de vía aérea quirúrgica? Son 2. La más utilizada en trauma, cricotiroidostomía. Y la menos utilizada, de hecho, utilizada en forma excepcional en trauma, traqueostomía. ¿Sí? Cricotiroidostomía, ustedes recuerdan por anatomía los cartílagos tiroides, ¿verdad? Este que parece la manzana de Adán, sobre todo en los hombres, y debajo está el cricoides, y entre ellos hay una membrana, que todos pueden identificar fácilmente su membrana cricotiroidea. Y ahí es donde accedemos, incidir, hacer un corte de la piel, y directamente aquí no hay ninguna estructura anatómica importante, vascular importante sobre la membrana, estoy diciendo, ¿verdad? Las clásicas películas ahí de colocar un bolígrafo Bic en esa membrana salva la vida de los pacientes, ¿verdad? Parece que vemos solo en películas eso, pero hace 2 años acá en el hospital un facendero le salvó la vida a su funcionario así. Le puso ahí un tubito y le trajo al hospital, sobrevivió ese paciente. Herido era, pero en fin, él le salvó con eso. La cricotiroidostomía es entonces el procedimiento quirúrgico de elección, cuando hablamos de vía aérea quirúrgica, ¿verdad? Y la traqueostomía es excepcional. La traqueostomía es un poco más complejo, se hace de manera muy similar, pero más abajo, se hace a nivel de los cartílagos traqueales, 3er y 4er cartílago traqueal, donde ya hay una estrecha relación con la glándula tiroides y los vasos carotídeos, entonces es mucho más compleja, puede haber más complicaciones. Adelante. Perdón. ¿Quién era? Doctor. ¿Entendieron entonces eso, eh? Voy a ir siguiendo acá porque igual se puede. Ahora, ¿de qué depende la elección? ¿De qué depende elegir cuál vía aérea? ¿Voy a usar una orotraqueal, una nasotraqueal o voy a hacer vía aérea quirúrgica? Depende, primero, de las lesiones que tenga el paciente y por otro lado de la experiencia también del equipo tratante. Por ejemplo, si sospecho fractura de base de cráneo, ¿cuál va a ser la vía de elección? Orotraqueal. La nasotraqueal está contraindicada, entonces ahí es donde literalmente la orotraqueal va a ser la primera opción, vía aérea quirúrgica, ¿sí? ¿El paciente está consciente o inconsciente? Si está consciente, es la única posibilidad donde se puede intentar una nasotraqueal, si está consciente. Si está inconsciente, orotraqueal sería necesario, ¿verdad? Otro detalle que tengo que valorar, ¿la anatomía está alterada o está conservada? Si la anatomía está alterada, vía aérea quirúrgica, ¿sí? Esa sería otra variable. Ahí vemos algunas indicaciones. La principal indicación para obtener una vía aérea quirúrgica, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la situación donde yo voy a decir la vía aérea está obstruida? Cuando el paciente está en apnea, ese paciente que no está respirando, no está hablando y no está respirando,
está tratando de hablar, está gagueando, como se dice en portugués, entonces tengo que intubar. Otra indicación, como medida de protección a las vías aéreas inferiores, lo que ya dijimos hace rato, ese balón insuflable que tiene el tubo está previniendo una broncoaspiración. Entonces el paciente que ya está reduciendo ya su nivel de conciencia, porque seguramente tiene un trauma de cráneo asociado, voy a intubar ya como medida de protección de la vía aérea, ¿verdad? Ahora sí parece que se quemó definitivamente. Cuando existen algunos mecanismos puntuales de trauma, por ejemplo, quemaduras que afectan las vías respiratorias, ¿cómo voy a saber si el paciente sufrió alguna alteración de la integridad por quemaduras? Los cilios, las fosas nasales son evidencias de quemaduras. Entonces el paciente probablemente tiene una lesión también de las vías aéreas relacionada a ese trauma. Tengo que intubar. Por más que el paciente está despierto y está respirando, lesiones por quemaduras hay que intubar porque rápidamente va a progresar a un edema de glotis y va a entrar en apnea. ¿Sí? Trauma de cráneo grave. El paciente con trauma de cráneo grave, con una escala de Glasgow igual o menor a 8, es protocolo intubar. ¿Sí? Por dos razones. Ya dijimos una, riesgo de broncoaspiración. Y la siguiente razón, hay que dar lo máximo de aporte de oxígeno a ese sistema nervioso central que ya está traumatizado, imagínense, ¿verdad? Entonces hay que aportar oxígeno a altas concentraciones. Y la quinta indicación, gracias. La quinta indicación es cuando aquella ventilación, recuerdan que dijimos al ingreso, al inicio, que hay que colocar oxígeno por máscara facial a un flujo de 10 litros por minuto, ¿verdad? Y veo que el paciente está saturando bajo, está saturando 70, 60, incluso con la máscara facial. La máscara facial no es suficiente para mantener una adecuada oxigenación a ese paciente, entonces tengo que intubar para aumentar el FiO2, para corregir el parámetro respiratorio a través de las máquinas artificiales, ¿verdad? De esto es lo que les decía sobre las herramientas de vía aérea. Avísenme cuando lleguemos a 3:10 por ahí para hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Ya veo que el paciente tiene una vía aérea difícil. La intubación va a ser dificultosa. ¿Recuerdan la escala de Malampati? Bueno, tengo herramientas como la videolaringoscopía, algunos accesorios para introducir el tubo endotraqueal, como la guía metálica o el boogie, son de funciones similares. El combitubo, una combinación de dos tubos, por eso se llama así. Es una vía aérea transitoria muy útil, sobre todo en la atención prehospitalar y durante el traslado del paciente, que me va a auxiliar cuando la vía aérea realmente es muy dificultosa y no logré la intubación. Y la máscara laríngea también, vamos a mirar la imagen. Esta es la videolaringoscopía. En internet van a encontrar un montón de modelos, pero todos tienen la misma característica prácticamente. El laringoscopio, ¿verdad? Similar al tradicional, pero tiene acoplado una fibra óptica que es a su vez que transmite la imagen HD, ¿verdad? En un monitor. Este monitor puede estar acoplado al propio laringoscopio o puede estar conectado por, hoy día, ¿verdad?, de forma inalámbrica con un monitor de 80 pulgadas si quieren ahí al lado, ¿verdad? ¿Entienden? Y ahí se ve esta imagen. Esta es la imagen que tenemos que tener tanto por la videolaringoscopía como también por la técnica habitual. Es obligatorio ver las dos cuerdas vocales y ahí es donde se va a introducir el tubo. Ahí es donde estoy introduciendo adecuadamente, ¿sí? La técnica tiene que aprender, ¿eh? Se introduce el tubo de tal manera que el extremo del laringoscopio se adapte de manera bastante oportuna a nivel de la vallécula. La vallécula se llama aquí el espacio que está por encima de la epiglotis. Y al realizar una tracción del laringoscopio, levanta la epiglotis para poder exponer las cuerdas vocales. El combitubo es la combinación de dos tubos. Fíjense, aquí hay un tubo y aquí hay otro tubo, ¿verdad? En un solo. Uno de los tubos lo que hace es insuflar el balón
un balón que literalmente bloquea cualquier acceso o salida del esófago, protegiendo contra la broncoaspiración, ¿cierto? Y otro balón un poco mayor que se adapta a la faringe. Y aquí tiene una apertura cuya única dirección va a ser hacia dónde. No va a ir hacia el esófago, no puede venir hacia arriba, gracias a los balones, ¿verdad? Entonces la única dirección que puede seguir el flujo aéreo es hacia la tráquea. Pero sin embargo no es una vía aérea definitiva. ¿Por qué? Porque no es endotraqueal, no cumple los requisitos de nuestro criterio, ¿sí? Una forma, pero imagínense conmigo, no estoy logrando visualizar las cuerdas vocales, no estoy logrando entrar dentro de la tráquea. Entonces coloco el convitubo. El convitubo no entra dentro de la tráquea. Se insuflan los balonetes, protejo contra la broncoaspiración, protejo contra la fuga aérea y estoy por lo menos ventilando hacia la tráquea de manera transitoria. Entonces es algo muy útil durante el traslado, ahí en la adrenalina, en la movida de la ambulancia o del avión, hasta llegar al hospital y volver a intentar una intubación o directamente una vía aérea quirúrgica ya con un equipo quirúrgico esperando ahí, ¿sí? Lo mismo la máscara faríngea. No estoy logrando intubar, la vía aérea está difícil, pero necesito ya ventilar al paciente. Es muy similar también esto. Se insufla aquí el extremo distal de este tubo que se insufla como la forma de una máscara, por eso se llama máscara laríngea. El extremo de esta máscara bloquea también cualquier acceso o salida del esófago y la apertura de la máscara solamente va a dar flujo hacia la tráquea. Es una forma de ventilar al paciente, pero no es una vía aérea definitiva ya que no cumple los requisitos de nuestro concepto, no es endotraqueal. Y muy útil también durante el traslado, durante la atención prehospitalar o en la urgencia hasta trasladar al paciente a la sala de quirófano, ¿sí? Ahí está la cricotiroidectomía quirúrgica, aquí está la membrana cricotiroidea, ¿verdad? Tiroides, cricoides. ¿Cómo se llama la membrana? Cricotiroidea, ¿verdad? Está entre los dos cartílagos, o sea, hace una incisión a ese nivel, ¿verdad? Una ampliación con una pinza. Y ya estamos dentro de la vía aérea. Se introduce la cánula en dirección hacia la tráquea que tiene un balón insuflable y ahí les pregunto, ¿es o no es una vía aérea definitiva? Sí es, cumple todos los requisitos, ¿verdad? Es un acceso endotraqueal, tiene un balón insuflable y a su vez se puede conectar con un sistema de ventilación con mezcla enriquecida de oxígeno. La traqueostomía, como ya les dije antes, también es más complejo porque no se hace a nivel de la membrana cricotiroidea, se hace a nivel de los cartílagos traqueales que están en íntima relación con la glándula tiroides, con estructuras vasculares. En trauma es excepcional, no se realiza en trauma, ¿sí? La cricotiroidectomía es la que se utiliza en trauma. Y las tres herramientas para la estabilización adecuada de la columna cervical que ya mencionamos, ¿verdad? Collar cervical, estabilizadores laterales y la plancha rígida de transporte. Hay algo interesante en relación a esta última. ¿Cuándo hay que retirar, o la TLS, cuándo recomienda retirar la plancha de transporte? El paciente habitualmente ya llega del hospital con la plancha. La camilla, el bombero o el paramédico le trae con la plancha rígida. Le baja en la camilla del hospital, ¿cierto? Traten de imaginarse conmigo. Y ahí la TLS nos pregunta, ¿cuándo retiran? Dos cosas, ¿cuándo retirar el collar cervical y cuándo retirar la plancha rígida de transporte? Yo no puedo dejar al paciente con esa plancha rígida por mucho tiempo. Imagínense ustedes, le bajan ahí en la urgencia, realizan la evaluación inicial, perfecto, y el paciente se queda ahí, como se dice, en un canto del hospital, hasta la siguiente guardia en esa plancha rígida. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería la implicancia de la plancha rígida? Por eso se llama plancha rígida, así duro. Puede generar lesiones isquémicas, úlceras isquémicas, lesiones por decúbito se llama. El paciente al día siguiente ya está con una úlcera en la región sacra, a nivel de las superficies óseas, en la región escapular, a nivel de la cabeza, a nivel del calcáneo. Entonces,
¿Cuál es el momento ideal para retirar esa plancha rígida? Durante la evaluación inicial. Le bajó el paramédico en la camilla del hospital, en la sala roja. Ya el equipo ahí va a actuar, va a realizar la evaluación inicial. El A, el B, el C, el D, el E. Ahí mismo, ¿verdad? ¿Qué significaba E? Exposición. Para exponer al paciente en la parte posterior del dorso, hay que movilizarlo en bloque. Así como un bloque le vamos a lateralizar. Ahí es el momento oportuno ya para retirar la plancha rígida, retirar toda la vestimenta que tiene el paciente, va a explorar el dorso y ahí ya nos libramos de esa plancha rígida. Recomendación ahí, si vamos a colocar un tiempo, máximo 2 horas sobre la plancha rígida de transporte, a menos que el paciente tenga una indicación específica, una lesión de la columna vertebral que requiera una inmovilización más sostenida, ¿verdad? Ahí está, úlceras por decúbito se llama, o úlceras por presión. Es muy común en los pacientes encamados crónicos, ancianos que están encamados con fractura de cadera y ya no pueden movilizarse, desarrollan las escaras a nivel sacra, ¿verdad? Tal vez alguno ya vio algún paciente o ya tuvo algún familiar que desarrolló eso, ¿verdad? Ahí está el collar cervical. Como les dije, este orificio que trae este modelo no es para que el paciente respire por ahí o para que pueda ver ahí en ese espacio, ¿verdad? Los estabilizadores laterales que habitualmente ya vienen ya acoplados a las planchas rígidas, y ahí está la plancha rígida que estamos hablando ahora. Y el collar cervical, ¿cuándo retirar el collar cervical? ¿Qué les parece? Aquí hay una de las cosas que cambió, no sé si cambió, pero hubo una pequeña modificación ahí en la última edición del ATLS respecto a esto, ¿sí? Ya enseguida vamos a hablar de eso, pero adelantando un poco, cuando hablamos de estudios auxiliares, ¿qué estudios auxiliares les parece que vamos a o podemos realizar, estamos habilitados a realizar durante la evaluación primaria? Estudios auxiliares, ¿qué les realizaríamos? Hay un principio que quiero que tengan en mente. Se puede hacer todo lo que puede venir hasta el paciente. El paciente no puede salir de ahí. Entonces, uno de ellos, laboratorio. Vamos a ver lo más simple. El personal de laboratorio ya está listo ahí con su jeringa y con sus tubitos para poder tomar una muestra de sangre. Ya enseguida va a tomar. Radiografía. ¿Radiografía de qué? ¿Cuáles son los estudios radiológicos de rutina o permitidos en el paciente que está ahí en la camilla, acostado? No se puede mover de ahí. Radiografía de tórax, ¿sí? Antero posterior, no va a ser aquella radiografía postero anterior que hacemos para buscar una neumonía o un derrame pleural. Ahí mismo, antero posterior, se le va a colocar la placa detrás y el equipo de radiología portátil va a disparar antero posterior, ¿verdad? Y pelvis, solamente 2. Esa es lo que ahora se recomienda. Antiguamente ya fue también parte la radiografía cervical, pero para hacer una radiografía cervical el paciente tiene que estar erguido, tiene que ser una radiografía de perfil lateral. Entonces el ATLS antes decía lo siguiente: solamente se va a retirar el collar cervical una vez que tengamos a mano la radiografía cervical que descarte una fractura cervical. Y tenía mucho sentido, ¿verdad? Pero ahora cambió. Ahora el ATLS dice: radiografía cervical no es de rutina, no es indispensable y se puede retirar el collar cervical en todo paciente que esté consciente, lúcido, que no esté en estado etílico importante, que está hemodinámicamente estable, que no tenga ninguna lesión muy evidente por encima de la clavícula. Si cumple esos requisitos, puede retirar el collar cervical con mucha seguridad, sin necesidad de que tenga una radiografía cervical de perfil. ¿Okay? Ahora bien, si tiene todo lo contrario a lo que dije, no se retira el collar cervical, incluso con una radiografía cervical normal. ¿Sí? Ahí está lo que dije. Doutor, mas se fazer uma tubação do paciente, vamos fazer com Se retira el collar, ¿verdad? Para que uno maneje la columna cervical y una vez colocado el tubo se vuelve a colocar el collar cervical. Mas no estudo de coxinha, não, né?
No, ese es más principalmente para el control en la escena y durante el traslado. Como ele fala embaixo, assim. Ah, no se utiliza. Para la intubación la posición tiene que estar en posición neutra, no es hiperextensión. Bueno, pequeño descanso y seguimos con ventilación.